Bueno, vamos a hablar acerca de un tema que nos compete a todos y del cual poco se habla, que es el trabajo. Vamos a saber qué es, vamos a redefinirlo no solo como una actividad que genera un salario y qué otros factores influyen en él para que de igual forma él influya en nosotros y tratar de comprender nuestra labor social de trabajar a partir de un entorno económico también y una suma de factores no solo económicos sino también sociales, sociológicos, y tratar de entender en esencia qué es el trabajo, algo de manera informal, ya que el tema en sí y las mecánicas tan abstractas que maneja puede llegar a ser excluyente, por lo cual vamos a tratar de hacerlo de manera más amena para un gran número de personas y tratar de comenzar con la dinámica económica para entender cómo funciona el trabajo dentro de la economía. Lo primero sería entender con una ecuación que el dinero sirve para comprar medios de producción. En la gráfica que les voy a mostrar, el dinero es representado con la D, los medios de producción con la M y la P, que pues sería igual a madera, clavos o pagar salarios. Los salarios representados con la S, y el salario pues sería en esta dinámica, el salario es cambiado por trabajo. Este trabajo se divide en dos: la fuerza de trabajo, lo que se hace, su acción per se, y también el trabajo del obrero, del trabajo vivo. La fuerza de trabajo representada con la F y la T, y el trabajo vivo con la T y la V. Esto implica la vida empleada del trabajador en la acción, o sea, el tiempo de la vida ocupada en una acción concreta. Me pareció interesante que se metiera esta dinámica a la ecuación, ya que pues obviamente la ecuación no es mía, pero explica muy bien las dinámicas de trabajo. Ojo, no es lo mismo trabajo vivo que fuerza de trabajo. El trabajo y el medio de producción se ponen en contacto creando el producto que se pone en el mercado y se convierte en mercancía. El trabajo y se pone en contacto con el medio de producción, la T se pone en contacto con la M y la P para crear el producto que vendría siendo la P, y el producto que se pone en el mercado se convierte ahora sí que en dinero, el dinero representado con la D, y se repite otra vez la ecuación. La ecuación pues es D, dinero, igual a MP, medios de producción, pagan medios de producción como son la madera, los clavos, etcétera, y salarios. Los salarios son transformados pues en trabajo. El trabajo se divide en dos: fuerza de trabajo y trabajo vivo, que eso sería igual al trabajo. El trabajo más los medios de producción se convierten en producto, y el producto se convierte en dinero, ¿sale? Pero hay un punto muy importante en esta ecuación, la cual es el mercado. El mercado y el valor. El valor se le suma a todo lo que vimos anteriormente en la ecuación. El medio de producción le sumamos un V. La V significa valor. Al salario le debemos de poner un V, a la fuerza de trabajo un V, al tiempo un V. Todo lleva una V en el sentido de que todo lleva un valor implícito, y también el mercado es bastante abstracto en ese sentido. Explico. El dinero sirve para conseguir medios de producción y pagar salarios. Los salarios pueden usarse para pagar trabajo. El trabajo, como sabemos, se divide en dos: fuerza de trabajo y trabajo vivo. Los trabajos se ponen en contacto con los medios de producción para generar un producto. Los productos son igual a dinero. Ahora se añade el factor valor a todo. El valor es lo que transita por las determinaciones, la objetivación de la vida humana en el producto. Un poquito más adelante a lo mejor lo vamos a entender más, reconociendo que el valor está implícito
desde el trabajo vivo es un valor intrínseco, puesto que la persona no solo está realizando una acción en concreto, sino que está dejando de hacer todas las acciones en concreto para hacer esa. Es tiempo que no está pasando con su familia o cualquier otra cosa. Entonces ese valor también debe considerarse. Recordemos que el valor es un carácter más subjetivo y conflictúa toda la ecuación. La objetivación de la vida humana sería representar la vida perdida y empleada de un trabajador para crear un producto. Ejemplo, después de trabajar se crea algo físico como una mesa, y esa mesa representa el trabajo y la vida del obrero. Después de terminarla tienes hambre, cansancio, la mesa está ahí representando la vida del trabajador, pues es algo tangible, está ahí físicamente, y el trabajador, en lugar de estar en cualquier otra parte haciendo otra cosa, estuvo ahí. Al venderla conseguirá dinero para comprar alimento y poder descansar, y ahora podrá volver a hacer el ciclo de nuevo. Esto es la objetivación del trabajo vivo, como podemos apreciar. Por eso el tema del valor y el agregar el trabajo vivo a la ecuación. Ahora definiríamos qué es producir. Es objetivación de la subjetividad, y consumir es subjetivar la objetividad. Producir es hacer real lo que aún no lo es. Consumir es hacer especulativo lo real. Crear cosas o acciones, eso sería producir a partir de la idea y la acción. El consumir es darle un valor especulativo a eso a partir de muchos factores y dejando fuera otros. El ejemplo para aterrizar todas estas ideas sería: tengo un árbol, puedo crear muchas cosas con su madera, y pues puedo pensar que para crearlo. Y el valor de la mesa, en el mismo ejemplo que tocamos anteriormente, en el mercado dependerá de factores especulativos como la moda y pues gran número de factores que podemos dejar afuera, que son muy subjetivos. Y un ejemplo pues más tangible que dan, por ejemplo en este caso Dussel, que fue uno de los que presentó la ecuación, pero no es pues, precisamente de él, y dio un ejemplo muy puntual acerca de lo que son culturas en todo el mundo. Les recomiendo mucho, les voy a dejar el link de su video, pues me parece que esta persona ha sido uno de los catedráticos en temas de historia pues más interesantes de la época. Entonces tiene bastante que aportar, y él comenta que en la sangre, en la mayoría de las culturas, sin sangre pues no podemos vivir. El valor es como un coágulo de sangre. Los coágulos son cúmulos de sangre unidos, y el coágulo deja de ser sangre para convertirse en otra cosa. El valor también es la objetivación de la vida del trabajador, es el trabajo vivo, ya que está ahí físicamente y no está en otra parte haciendo otra cosa. Es su vida convertida en una cosa o acción. No solo es la fuerza de trabajo, es la vida empleada por el trabajador sumado de esfuerzo, conocimiento y recursos empleados. No solo es ver su valor por la suma de materiales empleados. Obviamente no solo debemos observar las cosas por su fin último. La acumulación del valor que transita entre la especulación que no es pagada al trabajador para generar ganancias o excedentes es la acumulación de la vida del trabajador. Por lo tanto, es la muerte, señala Dussel. Eso último yo lo veo un poquito más abstracto y podrías cuestionarse. Pero en sí el tema es bastante claro. Y un sistema que busca esto, condenar a unos y favorecer a otros, pues también
No me parece que sea uno que esté muy bien adecuado. Y obviamente señalar desde aquí, ojo, que se busca elevar una pregunta sincera sobre el trabajo, no culpar a X grupo de personas o fomentar el odio. Y pues todo lo que se ve aquí es bastante cuestionable, es algo que yo tengo pensado actualmente con el conocimiento que tengo y probablemente vaya evolucionando este pensamiento conforme vaya adquiriendo nuevas lecturas y demás, pero de momento me parece que es como entiendo yo el trabajo y las dinámicas económicas y lo suficientemente interesantes como para compartirlas. Y tomando en cuenta que también es un tema que debemos ya comenzar a platicar de manera formal e informal y verlo con toda la seriedad, pues ya nos encontramos en unos puntos bastante complicados en los cuales no hay mucho que hacer en cuanto a que se acerca una crisis. Vienen, eh, eso lo vamos a ver un poco más, del tema de la crisis, que va relacionado al tema del trabajo y a una ley de economía precisamente planteada hace bastante tiempo, que se ha venido pues entre comillas prediciendo. Y también señalar que nos encontramos en un punto que también habían señalado anteriormente, que es la automatización del trabajo. Entonces es algo que ya nos está pisando los talones y más temprano que tarde nos va a alcanzar. Un ejemplo son las artesanías de todo lo que viendo anteriormente. Las artesanías es el tiempo empleado de esa persona y no siempre lo vemos. Se quiere especular el precio a partir pues de los materiales y lo que lo compone, más no es solo eso, sino el tiempo que le tomó a esa persona emplearlo y la acción misma de estar ahí. Y es lo mismo con un empleo formal, es representado el tiempo empleado de un trabajador en pues eso, en su acción es en producir algo y pues es representada en salarios y se paga nada más la fuerza de trabajo y un poco menor para generar ganancias, pero no se está pagando el trabajo vivo, el tiempo empleado en esa acción en concreto en el cual pues no estás haciendo otra cosa. Y en esa parte señalar pues eso, que se paga el trabajo vivo y no la fuerza de trabajo. El salario es el pago un poco menor de la fuerza del trabajo para generar una mínima acumulación para los dueños de los medios de producción, señalan algunos reescritores, pero el verdadero excedente es el trabajo vivo que no se paga, es ahí donde se genera la gran acumulación o riqueza. El pecado original, eso ya es un tema sociológico, pero como vimos hasta este punto, el trabajo vivo que no se paga es realmente el excedente que se genera la ganancia. Actualmente pues ya se pagan lo que son las utilidades, pero pues no se pagan en todos los trabajos, tampoco en todos los países y es ahí donde podemos cuestionar un poco ese tema. Y a partir de esto, pues el pecado original es lo que sitúa a las personas dependiendo de donde nacen y tienen incluso un sistema que permite que sigan un camino predestinado o predeterminado, ya que tiene las ventajas de su posición, un sistema, incluso mejores escuelas, materiales, amistades, financiamiento y todo lo que no tienen que hacer o preocuparse a diferencia de otros. Esto no puede generar una meritocracia, obviamente, y pues por eso señalan algunos que por eso el rico es rico y el pobre pues va a seguir siendo pobre. Y eso es bastante debatible, pero pues te presenta una parte interesante del tema. Ahora sí, pues ya con eso el camino recorrido, podemos empezar a cuestionar qué es el trabajo y cómo lo redefinimos actualmente. La gente une la radio, el que no se hace policía se hace agente inmobiliario. La gente dice, tío, búscate un trabajo. Déjate de líos, tío, y búscate un trabajo. Manda al carajo tus canciones y búscate una fábrica o estudia unas oposiciones. Porque no saben que escribir es un conjuro. Un beso de cianuro, el veneno más puro. Ellos creen que trabajar es un seguro para olvidarse del presente y no tener miedo al futuro.
Yo como ves sigo fiel a mi cultura porque nada me sacia más que la escritura. Ya son 14 años de pasiones y aventuras para reírse con locura y llorar por la cordura y si me apura. Deje que le explique ciudadano, mi música no es Dios pero sabe. Y bueno, ahora al hablar del trabajo, primero eliminar la idea de que las personas no quieren hacer nada, ya que como pudimos ver en esta pandemia, la inactividad pura o los periodos largos de ocio en el que se hace una actividad como ver la tele para disfrutar, en ejemplo, los fines de semana, para descansar no haciendo entre comillas nada más que ver la tele. Tiene su placer, pero después de un tiempo pierde ese placer. Incluso en los libros de Marx y otros señalan el ejemplo del vaso de agua. El primer vaso de agua te satisface bastante bien. El segundo incluso puede un poco más que el primero, pero a partir del tercer y cuarto vaso va perdiendo su encanto hasta llegar a un punto en el que no te genera ningún gusto. Entonces el no hacer nada por sí mismo también llega a un punto en el que no sacia esa felicidad que uno busca al no hacer nada. Y lo señaló Epicuro y también Bataille en escritos y pues hace bastante. Así que tenemos que eliminarnos eso de, de la cabeza y claro pues hay excepciones, pero pues la excepción no sea la regla, ¿no? La definición actualmente de trabajo o de laborar va enfocada a una labor asalariada o a un pago, un salario. Es lo que tenemos en nosotros en la mente. El trabajar es una actividad que genera un salario, cuando debe ser vista o puede ser pensada como nuestra forma de relacionarnos con el mundo, que no siempre es asalariada. Por ejemplo, las amas de casa, gente que atiende huertos comunitarios, los viejitos que cuidan a sus nietos y limpiar alguna zona de tu comunidad. Esas son actividades que no son remuneradas ni asalariadas, pero de igual forma son actividades que pueden ser vistas como un trabajo o cuando menos son sumamente necesarias e importantes para la sociedad como para ser consideradas dentro de una dinámica económica, me parece, y creo que a muchos también. No toda labor es asalariada o útil para la economía en la manera en que la hemos organizado. El trabajo parece más la interacción que tenemos con el entorno social o un punto a considerar, como lo vimos anteriormente. Aquí señalar que no va dirigido este tema al socialismo o el comunismo, ni mucho menos a temas de ideologías, y seguir avanzando con el tema del trabajo. El primer problema sería que el trabajo es la actividad definitoria de nuestra relación y clase social, acentuándolas aún más, algo que se intenta, pues supongo, en todo el mundo superar, o es lo que tengo entendido, ya que una actividad te va a determinar un salario, por lo tanto te va a determinar una posición y de igual forma va a determinar tu relación social que tienes con un entorno. Pues más adelante vamos a ver cómo sin dinero y entrar a esa dinámica económica no tenemos una relación social de intercambio de bienes o demás cuestiones, a pesar de ser, obviamente, como vimos, hacer una actividad necesaria pero sin recibir un salario a cambio. El problema no hace más que empeorar, ya que se ha ido precarizando cada vez más junto a los derechos laborales el trabajo, como lo podemos ver con Uber y esos trabajillos freelance que van saliendo, y pues obviamente van en decremento lo que son los derechos laborales y demás cuestiones. Ya ni hablar de la automatización, que como les que comenté anteriormente es algo que nos acecha y no de muy lejos. Los sueldos no han ido creciendo. Si eres pues joven te puedas dar cuenta de eso. Vemos que es un problema ya actualmente para algunos y en algunos lugares, pero no tarda
y menos con esta crisis, en ser algo ya más presente en la cultura popular o general en todo el mundo. Y pues como vemos, la desigualdad tampoco ha dejado de crecer, pero como solución, o se había propuesto anteriormente cosas tan risorias como eliminar la filosofía de planes de estudio para darle peso a materias que se enfocan más en la tecnificación, y eso apoya la automatización, y la automatización genera, pues actualmente con la economía como la tenemos concebida, problemas. Y más adelante les voy a hablar, por ejemplo, de la ley de la tendencia de crecimiento del margen de la ganancia, que obviamente pues es cuestionable, pero hasta el momento me parece que ha predecido muy bien cómo ha funcionado nuestra realidad desde desde que se fue desde que fue concebida, incluso antes, prediciendo cuestiones que vimos que fueron ocurriendo a partir de que fue pensada y mucho antes. Aquí haré un enorme paréntesis, no sé mucho de economía y pues perdónenme por abordarlo de manera tan burda, y pues así voy a tratar de avanzar un poco más en este tema. El trabajador, ante la situación de no encontrar empleo, está dispuesto ahora, como vemos, en una posición desfavorable a abaratar su trabajo, sea cual fuese que éste sea, desde el que hace los zapatos hasta el que vende alimento. Con bastante gente dispuesta a ocupar su lugar, obviamente habrá pues nuevos trabajillos, pero pues no serán suficientes. Como vemos, existe una tendencia a lo que viene siendo la automatización y la precarización de los empleos, el trabajo. Entonces, en ese sentido, va a existir un problema que ya fue planteado pues por la ley que mencionamos anteriormente, la ley de tendencia de crecimiento de margen de ganancia, y esta señala que obviamente cómo se va a ir automatizando en este sentido. Me parece que es lo que va a ocurrir porque es lo que estamos más cerca y ya está ocurriendo de hecho en varios países, y ya en algunos países pues ya cada vez está más acentuado como en los países asiáticos. Entonces estos lo que nos plantea sería que como hay menos trabajos, hay más gente dispuesta a trabajar por menos para no perder su trabajo, y como está dispuesta a recibir menos dinero y ser más explotada, va a haber, porque obviamente va a haber gente que va a querer trabajar por esa menor cantidad, hay una fila atrás de esa persona y este no va a querer perder su empleo, pues va a dejarse ahora sí que menoscabar su labor por no perderla y tener un trabajo menos remunerado, y con ese empleo menos remunerado no va a poder entrar en la dinámica económica y comprar esos productos que están a la venta, pero no serán suficientes para cubrir la demanda económica, que generará una crisis por X situación, la pérdida de empleos masivamente y la automatización en este sentido también, y esa gente pues no podrá consumir, y entonces quienes van a consumir, los pocos trabajadores, no serán suficientes, los desempleados pues obviamente no, los ricos ellos tienen un límite humano de consumo, entonces como vemos pues parece insostenible. Existen dos soluciones previstas de momento en el tema del capitalismo para esta situación, la cual la primera es abrirse a nuevos mercados y adaptarse, que vemos que está ocurriendo actualmente con el tema de Uber, Didi y todos esos trabajillos freelance que van saliendo, como dijimos anteriormente, o explotar al trabajador, que me parece que eso era lo que se hacía antes, y ahora pues podríamos decir que a lo mejor un poquito de los dos, pero como vemos la situación no mejora para el trabajador en ninguno de los dos casos. Hasta este punto solo pues vemos mal parado al trabajador, aclarando que no debemos cargar responsabilidad moral sobre el empleador, pues ellos hacen su función social en el sistema y lo que se espera de ellos es una cuestión sistémica, pero tampoco debemos de liberarlos de alguna cierta responsabilidad, puesto que son seres humanos que pueden llegar a empatizar
o deberían, pero como señala Hannah Arendt en La banalidad del mal, pues son víctimas también, se podría ver, de un sistema. Aún así el tema es bastante discutible, ya que es un tema de, pues sí, de la moral y ética de las personas. Ya en este punto podemos hablar de consecuencias que sufren, por ejemplo, países como Japón, donde tienen una palabra incluso para la muerte por trabajo, el karoshi, y tienen niveles de suicidio altos, en algunos países asiáticos también, y en Japón una tendencia, una clara tendencia a no reproducirse. Y aquí sería interesante preguntarnos qué consecuencias tenemos en Latinoamérica a base de estas cuestiones. Y ya podemos en este punto decir que el trabajo es una relación social y el valor es tan solo una expresión de una relación social. Y aquí hemos definido qué es el trabajo. Es una relación social y el valor es tan solo una expresión de esa misma relación social. Como vemos, es diferente a la definición que estaba anteriormente. Ya planeaba dejarlo, pero encontré otro punto interesante que abordar. Como vimos, existen labores que no se adaptan a las necesidades del mercado o pueden monetizarse de manera correcta. Ser ama de casa, como dimos anteriormente ese ejemplo. El dinero en sí se da para esperar una conducta del otro, que se te dé un producto o un servicio y que con ese dinero él pueda recibir también una interacción. Ahí es donde vemos el tema de la interacción. Al no hacer algo de lo que el mercado o sistema económico espere, no tendremos muchas personas con las cuales interactuar, ya que ellos estarán restringidos por las mismas cuestiones económicas. Pero entonces se restringe la interacción social de esa persona al no poder monetizar esos trabajos que realiza, algo así como la presión ejercida para que tomen X carrera que no sea artes, filosofía. Esto en cierta medida frena loables intenciones de personas por generar un cambio en su entorno o sociedad, también adentrarse a otros temas más abstractos y complejos de la misma. Y en ese sentido, pues señalar que con una economía bastante complicada, muchos padres y madres tuvieron que salir al mercado laboral, y en ese sentido se perdió ahora sí la figura del ama de casa, y se cuestiona mucho actualmente en el tema educativo la salida de una figura tan importante como lo es la madre o el padre al mismo tiempo de lo que era la casa, y esa dinámica puede afectar bastante a los jóvenes, y ahí es donde vemos un valor tangible de la acción que realizaba la figura que se encontrara en la casa. Así que esa labor no asalariada fue fundamental para el orden social que existía, y ahí podemos ver, al menos creo yo, un ejemplo de una situación. Ahora en México o en todo el mundo, pero en México se define como ninis, quienes no estudian ni trabajan, y pues se les ve como alguien que no tiene nada que aportar a la sociedad, y más concretamente al empleador, porque es quien los va a ahora sí que a emplear o trabajar, los va a poner a laborar, pero de momento no están entrando en una mecánica económica, y pues para que ellos puedan interactuar socialmente tienen que haber mecanismos como los que generó México para que puedan ser contratados y entren a la dinámica económica. Estos no eran útiles para una pequeña parte de la población, aclarando, los propietarios o los empleadores, excluyéndolos de las dinámicas, y pues obviamente vulnerando el derecho al trabajo, que como vimos no es solo trabajar por trabajar, sino el derecho a tener una interacción que vendría siendo, como vimos, el trabajo. Entonces el derecho al trabajo es eso, perdiendo esa relación con los demás, y así perder el que puedan valorar esta labor y viceversa por parte de los empleadores.
Estos pueden ser útiles para otra parte, no solo para esa base pequeña de propietarios. Entonces sería interesante medidas para abordar el tema de manera moderada y apelando al sistema de pagos a empresas para que subcontraten a estos desempleados, o medidas radicales como la renta básica o salario a vida han sido propuestas por economistas y algunas otras personas, que me parece que el subcontratar es como hacerlo de manera moderada, como mencioné, y el contratarlos de manera con un salario a vida me parece como una medida más radical, pero que los podría hacer entrar en una dinámica económica más interesante, pero ambas son bastante cuestionables. Como vimos, estos pueden ser útiles para otra parte, no solo para esa pequeña base de propietarios. Entonces sería interesante medidas para abordar el tema de manera moderada y apelando al sistema, ya que de momento pues es lo que hay. Se paga a las empresas para que subcontrate a estos desempleados, o medidas radicales como un salario a vida, pero obviamente tendría que demostrar su función a la sociedad, y entonces así ser pues sería rescatada ampliamente una base laboral hecha por mucha gente y que tiene un valor, pues como vemos, tangible. No solo consumidores, sino también gente que aporta a la sociedad activamente, como lo son ya señalado la ama de casa, no metiendo dinámicas de patrón y trabajador con sus problemas, que pues como vimos son muchos, y tendría que ser hecha por el Estado de momento, me parece, porque no, pues en lo que encuentran algo, una figura que lo pueda reemplazar o una mejor idea. También si se les ocurre una pueden ponerla en la caja de comentarios. Estas personas no se encuentran en las necesidades de una pequeña parte de la población, los empleadores, que en gran número de casos tienen gente haciendo labores que poco o nada aportan a la sociedad, siendo que de igual forma entran en la dinámica y reciben un sueldo. Tú puedes pensar algunos y no me atrevo a mencionarlos. Y aquí preguntas lícitas que debemos hacernos: ¿hay recursos suficientes para todos en el mundo? ¿Qué limita su repartición y distribución? ¿Qué dinámicas perpetúan este pensamiento? ¿Qué es la propiedad privada? ¿En qué medida se abusa de ella? ¿Cómo se ridiculiza este tema? ¿Quién lo ridiculiza e intenta ridiculizar? ¿Qué se obtiene de no trabajar en la forma habitual? ¿Se obtiene algo del tiempo libre? ¿Qué se obtiene? Obvio, pues no sería la solución repartiéndolo todo equitativamente. Eso no sería la respuesta, pero me parece que son preguntas que sí debemos de hacernos y cuestionarnos para poder llegar a un consenso y empezar a hablar de estos temas que son sumamente interesantes, y más como vemos actualmente con una crisis ya encima en este año 2020, con una tecnificación bastante amplia en todas las labores y la mecanización de la misma. La automatización ya un hecho, pues ya es una realidad en muchos países, no tarda en llegar a Latinoamérica, al mundo y La Paz, Baja California Sur, porque pues estos videos los hago desde aquí. Y de aquí en adelante pues señalar algunas cosas interesantes, como el tema de las alianzas, que las alianzas que tiene la comunidad, las personas, generan un cambio significativo en la forma de salir adelante. Eso lo vemos mucho en algunas comunidades. Hay un gran número de comunidades que no son cooperativas y pues obviamente perecen por esas cuestiones, en el sentido no de que se acaban, sino que terminan siendo o perpetuando una pues forma precaria de vida, por decirlo de alguna forma. Y en el mismo sentido señalar la cuestión educativa, que como vimos anteriormente es algo importante, no solo el tema educativo en cuanto a su rol social, sino que de una herramienta transformadora de vidas, como lo pudo haber hecho Paulo Freire en Brasil, quien apoyaba bastante a las comunidades para demostrarle el potencial que tenían, no solo enseñarles pues demasiadas cosas, no solo les enseñaba a leer o escribir, sino también les enseñaba el valor
el trabajo comunitario, la importancia de su fuerza comunitaria, incluso en las urnas, en los votos, y la presión social que ejercían a un sistema. Entonces todo esto me parece que es bastante cuestionable en este momento histórico para poder generar un cambio real en la vida de todos, y es el momento correcto porque las cosas se están dando para que ocurra de esta misma forma. Entonces, ¿por qué no comenzar a hacer estas preguntas, hablarlo en casa? Y yo les voy a dejar aquí en la descripción de este video a algunos links sobre el tema, y en sí no son que hablen de manera comunista, socialista del tema, sino más bien dirigida a entender lo que son los trabajos, las dinámicas económicas. Y algunos podrían cuestionar, por ejemplo, el tema de Dussel, que pues obviamente es un personaje de izquierda, por decirlo de alguna forma, pero pues también en esa misma posición hay unos todavía más radicales, hay unos que ni siquiera abordan el tema histórico, y en ese sentido yo creo que Dussel llega a comprender una vasta cantidad de historia como para poder ejemplificar situaciones sociales en las que incluso el dinero no tiene un valor significativo en la vida de las personas, como lo puede ser las guardias que tenía el Imperio Romano, que eran bastante cotizadas por el hecho de que no valoraban el dinero tanto como la gloria de hacer bien el trabajo, o la satisfacción de hacer pues bien su trabajo y ser leales. Entonces vemos que el valor no tiene el peso suficiente como el de su moral, su ética o su honestidad a la hora de desempeñar ese trabajo, y son cosas que podríamos ir rescatando. Me parece noble rescatar esas cuestiones y pues seguir en eso, ¿no? Y ya saben que para estos temas que se extienden un poquito más están los podcasts en Spotify, y pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales: Twitter, Facebook, YouTube, Anchor, Spotify y demás. Hasta pronto. Michael Jordan juega al baloncesto. Charles Manson mata gente. Yo hablo. Todos tenemos un talento. 2007. H puso el beat sobre el tapete. Pablo hace rap mientras crece. Tú mueves tu cuello si te parece. Zaragoza y puro puto dineral. ¿Creen que un empresario solo piensa en una cosa